Análisis de circuitos. Práctica 12. Respuesta en frecuencia. Filtros eléctricos. Objetivos. Verificar experimentalmente el funcionamiento de un circuito RLC, teniendo conectado como fuente una excitación sinusoidal para frecuencias diferentes. En las configuraciones de los denominados filtros eléctricos más usuales: pasa altas, pasa bajas, pasabandas y supresor de bandas. La respuesta completa de un circuito eléctrico lineal se compone de dos partes: la respuesta natural y la respuesta forzada. La primera es la respuesta transitoria de corta vida de un circuito ante un cambio repentino en su condición, y la segunda es la respuesta de estado permanente a largo plazo de un circuito a cualquier fuente independiente presente, o que también los estados transitorios son debido a los elementos que almacenan energía, como las bobinas y los condensadores. Al modificar la frecuencia de la señal de entrada y después de que desaparece la parte transitoria de la respuesta, se podrá observar que la respuesta en estado permanente habrá cambiado. La frecuencia de la salida será la misma que la del voltaje de entrada, pero este no será el único cambio. Si se repite este experimento, se podrá observar que el circuito actúa de manera diferente para frecuencias diferentes. Por ejemplo, para ciertas frecuencias, la magnitud de salida puede ser incluso mayor que la de la señal de entrada, pero para otras, la magnitud de respuesta puede ser muy pequeña. Asimismo, para ciertas frecuencias, el ángulo de desfase de la salida con respecto a la entrada puede ser de una fracción significativa del periodo de la señal y de retraso. Para otras frecuencias, dicho ángulo puede ser despreciable, y para otras, diferentes a las anteriores, el ángulo de desfase puede llegar a ser de adelanto. Es importante que pueda realizarse la caracterización del comportamiento de un circuito para un intervalo de frecuencias de entrada. Al estudio de este comportamiento se le conoce como análisis de la respuesta en frecuencia de un circuito. En la vida real, frecuentemente se presenta la necesidad de procesar señales analógicas. Para efectuar dicho procesamiento, se requiere contar con circuitos eléctricos y electrónicos especiales que dejen pasar o que supriman ciertas componentes de frecuencia de las señales procesadas. A dichos circuitos se le conoce como filtros eléctricos. Los filtros más comunes son los siguientes: los filtros pasabajas, que solo dejan pasar las frecuencias más bajas que una cierta frecuencia denominada de corte. Los filtros pasaaltas, que al contrario de los anteriores, dejan pasar las frecuencias superiores a una determinada frecuencia de corte y atenúan las frecuencias inferiores a ellas. Los filtros pasabandas, que solo dejan pasar frecuencias cercanas a un determinado valor y atenúan tanto las frecuencias superiores como las inferiores a ella. Y los filtros supresores de banda, cuyo funcionamiento es justo lo contrario de los filtros pasabandas, es decir, solo atenúan las frecuencias cercanas a una cierta frecuencia preestablecida. Equipo y material empleado. Un osciloscopio, un generador de funciones, cables BNC Caimán, cables Caimán Banana o Caimán Caimán, un inductor de aproximadamente 50 mH, un condensador de 0.22 microfaradios y otro según el diseño realizado, resistores de 150 y 470 ohms y otro según el diseño realizado, una tableta de experimentación protoboard. Desarrollo. Este es un filtro pasabajas. Podemos observar que cuando las frecuencias son muy bajas, la entrada y la salida son prácticamente las mismas. Pero al aumentar la frecuencia, podemos observar cómo va disminuyendo el voltaje de salida. Y se puede observar aquí que ya es mucho menor. Y al seguir aumentando la frecuencia, podemos ver que tiende a cero. Incluso ya cuando es casi 20 kilos, ya el voltaje de salida es prácticamente nulo.
pasa altas, que está conformado por una resistencia y un capacitor, donde sabemos que el voltaje de entrada es el que permanece dentro del resistor y el inductor permanece el voltaje de salida. Dentro del circuito de filtro pasa altas podemos observar la respuesta del circuito con una determinada frecuencia. Mientras la frecuencia es menor, el voltaje es casi nulo. Ahora bien, si aumentamos mucha frecuencia, el voltaje va aumentando de salida. Y aquí se puede observar cómo va aumentando el voltaje. Llegando a un punto que si crece tanto el voltaje, debido a la frecuencia, vuelve a estar, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. El voltaje de salida, que es casi nulo. Este es el filtro pasabandas, el cual está conectado principalmente del generador de funciones a la resistencia. De la resistencia pasamos al capacitor y del capacitor pasamos al inductor. En este filtro solo deja pasar las frecuencias cercanas a un determinado valor y atenúa tanto las frecuencias superiores como las inferiores a ellas, como podemos observar en el osciloscopio, el cual, si tiene una frecuencia muy baja, en el osciloscopio se va a dar el límite del voltaje de salida hacia cero. Si empezamos a subir la frecuencia, podemos observar que llega a un punto máximo. En este filtro nunca se va a llegar a igualar el voltaje pico de salida. Y en nuestro circuito en particular llega a la mitad del voltaje de salida. Seguimos aumentando la frecuencia, comenzará a bajar nuevamente hasta llegar a cero. Bueno, aquí tenemos lo que es el supresor de banda, el cual es un circuito que está conformado por un inductor, un capacitor, una resistencia, donde nuestro voltaje final, que será el que tendremos que medir, está dado entre el capacitor y el inductor, de los cuales podemos observar que este circuito, el supresor de banda, lo que hace es que al tener nosotros una frecuencia baja, este tendrá un voltaje inicial que será relativamente alto pero constante. Nosotros al ir incrementando la frecuencia encontraremos que este voltaje va a disminuir a tal manera de que conforme incrementemos la frecuencia, este se va a volver constante en un valor mínimo. En esta práctica observamos cómo los filtros electrónicos son de suma importancia porque son utilizados con frecuencia en los sistemas electrónicos, ya que estos tienen como función manipular y modificar el espectro de frecuencia de la señal de entrada para obtener en la salida la función que se requiere aplicar a los diferentes sistemas. Un filtro es un elemento que tiene como función separar componentes que se encuentran mezclados, ser capaz de rechazar los componentes indeseables y tener la capacidad de darnos como resultado únicamente los componentes deseados. Aprendimos que un filtro eléctrico o electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias, bandas de frecuencia, de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Se pudo verificar experimentalmente el funcionamiento de un circuito RLC con una excitación sinusoidal de frecuencias diferentes, respuesta en frecuencia, en las 4 configuraciones de los denominados filtros eléctricos más usuales, como son paso bajas, paso altas, paso bandas y supresor de banda. En la práctica de filtros, analizamos la salida de un circuito RLC, la cual pudimos observar que de acuerdo a los parámetros fijos que tenemos de este, como lo son las inductancias y las capacitancias, observamos que en la señal de salida se ve afectada la amplitud, pero la frecuencia sigue siendo la misma, lo que nos da a entender que la frecuencia es un parámetro independiente. Pero al variar la frecuencia en el circuito, nos damos cuenta que el circuito solo permite cierto tipo de frecuencias.
determinadas por los valores de inductancia y capacitancia que tengamos dentro del circuito. Esto hace que se pueda comportar como un filtro, lo que nos da valores de inductancia, y de acuerdo a los valores de inductancia y capacitancia será el tipo de frecuencia que deje pasar. Esto es muy aplicable y lo tenemos muy cerca de nuestras vidas. Un ejemplo de esto es la señal de radio de frecuencia modulada, que de acuerdo al tipo de frecuencia que nosotros tengamos es la estación que nosotros escucharemos en nuestro radio. Los filtros eléctricos tienen una importancia vital para la ingeniería, ya que con ellos podemos seleccionar entre los diferentes tipos de señales que podemos obtener en el mundo real, y así, poco a poco con uso de otras herramientas, modificarlas, ordenarlas y hacer que respondan a nuestro gusto. En este proyecto, la práctica fue muy sencilla y no se tuvieron problemas al cablear. Fue muy interesante ver los 4 diferentes filtros y creo que eso nos ayudó a comprender a la perfección el tema. En la práctica, aprendimos que los filtros electrónicos son de suma importancia porque son utilizados con frecuencia en los sistemas electrónicos, ya que estos tienen como función manipular y modificar el espectro de frecuencia en la señal de entrada para obtener en la salida la función que se requiere aplicar a los diferentes sistemas. Aprendí que un filtro es un elemento que tiene como función separar componentes que se encuentran mezclados, ser capaz de rechazar los componentes indeseables, tener la capacidad de darnos como resultado únicamente los componentes deseados. Sus funciones tienen aplicación en ecualizadores de audio, haciendo que unas frecuencias se amplifiquen más que otras. Otras aplicaciones es de eliminar ruidos que aparecen junto a una señal siempre que la frecuencia de esta sea fija o conocida. En los filtros pasabajos se usan como complemento para equipo de audio. Lo utilizábamos para acentuar más los sonidos de las frecuencias bajas. Se puede usar en aparatos como radios, microcomponentes y obviamente lo que se busca es dejar pasar solo señales de baja frecuencia. Se puede utilizar como filtro delimitador de algún circuito de alarma activado por sonido para delimitar el rango de frecuencia que se reconocerá. Los filtros eliminadores de banda se usan en los amplificadores de audio de alta ganancia y amplificadores de instrumentación para bloquear señales no deseadas, por ejemplo, el HUM o zumbido que producen los 60 ciclos de la corriente alterna.